la condición que yo tengo es acondroplasia y bueno, de ahí todo surgió a base del esfuerzo de mi madre, que a mí y a mi hermana lo que nos hizo es siempre el fortalecimiento de la familia y bueno, más de ella, por el tema de la escuela, del jardín, de la primaria, secundaria y bueno, y la terciaria. Esto hizo que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente y, y físicamente también. Si no fuera por mi madre, o sea, no estaría acá. Todas las cosas que me pasaron fueron gracias a ella. Nací en un barrio que se llama el Alto Palpalá, y bueno, acá en Los Paraísos, está cerca, en la frente de la escuela de la Barça. Siempre tuve mis amigos acá del barrio y siempre fui igual como cualquier chico. En esos años mucho no se discriminaba. O sea, sí se veía la condición cada vez que yo iba creciendo, pero siempre era ponerse a la igualdad de alguien. O sea, jugando a la pelota, alguna vez me peleaba, o mi hermano me defendía porque se burlaban, pero yo nunca pensando, digamos, que tenía una discapacidad. Solamente me iba dando cuenta que cada vez que yo iba creciendo, que eso se fue dando el tiempo. Bueno, doy gracias a Dios por haber nacido así, porque creo que fue un propósito para mí haber nacido así hoy en día por todas las cosas que hice, o sea, del pasado y bueno, el presente, y muchas cosas que me esperan también del futuro. Yo, gracias al fortalecimiento que tuve de la infancia, las cosas que me pasaron, malas cosas malas, porque si hubiesen sido cosas muy buenas, hubiese sido un niño mimado con la discapacidad. Creo que eso también me fortaleció y bueno, cuando empecé a ingresar a un jardín infante no me querían tomar por el tema porque querían que vaya a una escuela especial, pero bueno, tuvo mi madre como una leona y lo peleó hasta en el momento de que sí o sí querían que yo vaya a una escuela normal, y hasta que lo peleó y bueno, pude ingresar a una escuela, a un jardín infante que está frente de mi casa, que es la escuelita 78. Nunca vi, digamos, algo que o no sentí que algo que me aislaran, porque como años antes siempre, como te digo, todo era más sudor, más para la pelea, no había tanta tecnología como ahora y nunca vi esa diferencia. Capaz que mis compañeros, mis compañeras sí lo veían visualmente, pero yo no, yo tuve una linda infancia, pude estar rodeado de gente que sí, capaz que se burlaban o capaz que no, pero yo siempre dándole para adelante y mi mamá siempre apoyándome, siempre dando el esfuerzo eso para poder pasar de la primaria, de primer grado, segundo, tercero. Era un chico como cualquiera, estudiaba, algunas veces no, me portaba mal, pero no lo notaba esa diferencia en mi caso. Yo nunca lo noté porque siempre me sentí con las personas en grupo. No me sentía aislado. O yo capaz que era la forma de cómo era yo. Pero todo fue gracias a mi madre. Mi madre me fortaleció tanto en la mente y en el espíritu, que eso creo que fue la receta especial que hoy en día, por eso hice tantas cosas en la vida deportiva y bueno, y en mi vida social. Porque si esas cosas no me hubiese fortalecido mi familia y mi madre, no hubiese estado acá. Yo creo que es muy importante eso, más con las personas con discapacidad. Ya cuando termino la primaria, empiezo la secundaria, todavía no fue un inicio de decir tengo esta discapacidad o yo me sentía bien, siempre me sentí bien. Hubo cosas así bajas en el sentido de que ya empecé una secundaria con mis compañeros, todo, un cambio de grupo, que ya no eran mis compañeros de la primaria, pero eso nunca me hizo sentir, digamos, como si estaría aislado. Siempre me pude, digamos, estar en un grupo, pero sí me daba cuenta que no, yo no crecía y bueno, mis manos, mi forma físicamente también, pero no sé, parece que, como digo, no sé si mi madre me fortaleció tanto que trataba de ser una persona común y normal. Si tenía que ir a bailar, bailaba, y si tenía que ser rechazado también me rechazaban, o si tenía que hacer cosas como alguien normal también lo hacía, solamente que sí me dificultaba un poco más, pero siempre tenía la forma de poder lograrlo, con la dificultad nomás un poco más, pero sí me daba cuenta de mi condición, pero no mucho, nunca me tiró para abajo.
creo que fue algo más positivo para poder seguir adelante, porque si no, creo que tenía que esforzarme más en muchas cualidades, en lo físico, en lo intelectual, o cómo asociarme también con la gente, porque me despertó, digamos, en el sentido de mi madurez. Empecé a madurar más temprano también porque todo lo que a mí me pasaba dentro de la escuela o que tenía que ir a algún lado, a un boliche o algo, es como decir que eso me hizo madurar mi discapacidad. Me hizo pensar, digamos, las cosas que tenía limitaciones, pero me sentía capaz de lograr muchas cosas. Y era un chico adolescente nada más, pero siempre siendo tranquilo, honesto, y bueno, siempre la humildad que tenía. Siempre tuve una humildad, perfil bajo, pero el fortalecimiento es de mi madre, y hasta el día de hoy siempre lo agradezco, porque todas las cosas que pasaron en mi vida, de la niñez a la adolescencia hasta ahora, es gracias a ella, y bueno, y gracias a Dios también, porque me dio mucho fortalecimiento espiritual, y bueno, y se pudo lograr muchas cosas a nivel deportivo y después a nivel personal también mío. Y trato de vivirlo día a día, de todas las cosas de lo que me pasa entre lo bueno y lo malo. Bueno, mi hermano siempre jugaba la pelota, fue alguien muy excelente jugando, pudo lograr cosas en primera de Zapla, y podía haber jugado en Gimnasia Jujuy en ese tiempo. Y mi papá, me acuerdo que mi padre siempre estaba muy orgulloso de mi hermano, todo. Pero yo en ese tiempo lo veía como algo, no sé si era una envidia sana, pero sentía que yo tenía que hacer algo en mi vida. Y bueno, un día me agarró el clic de poder hacer algo. Bueno, lo que empecé a hacer son flexiones de brazos, que dentro de una casa se hace. Lo que sí hice es superarme a mí mismo. Empecé a superarme, empecé a hacer cosas. Y bueno, y de paso también, bueno, justo en ese tiempo tenía la obra social de Acero Zapla y necesitaba hacer rehabilitación por el tema de mi sobrepeso. Y tuve la oportunidad de conocer a esta persona, a Carlos Bacaflor, que fue un licenciado en kinesiología. No solamente fue alguien que me instruyó, digamos, en lo que me ayudó en la rehabilitación, pudo despertarme, digamos, una pasión y algo que me generó, digamos, dentro de lo que hoy en día hago en el deporte y lo que puedo generar en lo que es una charla de motivación, o poder, digamos, generar en el ambiente donde trabajo en un gimnasio. Pero bueno, la cosa es que cuando empiezo a hacer rehabilitación con Carlos Bacalflor, que es un amigo, que siempre lo quiero agradecer por todas las cosas que me despertó esto. Empiezo a ir por la obra social de Acero Zapla, y empecé a ir 3 veces, que era en Jujuy. Mi madre siempre estuvo ahí, me ayudó, me llevaba, me esperaba. Todo empezó haciendo una rehabilitación como cualquiera. Él me empezó a poner ejercicio y empezó a ver que tenía una pasión, y me hizo despertar esa pasión por mí. Y pasando el tiempo, pasando años, empezó a ponerme cosas que ya no eran de la rehabilitación, eran ejercicios funcionales, que hoy en día se los llaman. Empecé a mejorar mi condición cardiorrespiratorio, empecé a bajar de peso, empecé ya a tener algunas pesitas, traía él para hacer, y todas esas cosas. Y bueno, ahí empecé a mejorar bastante, mucho, y hasta que, bueno, en un momento se acabó el tema de la rehabilitación, porque ya, bueno, Acero Zapla había quedado con el tema de la privatización, y ya no tenía, digamos, la oportunidad de la obra. Y bueno, de ahí, bueno, me quedé así un poco mal, todo esto. Él me había hecho despertar, me había ayudado mucho. Y bueno, yo acá en mi casa empecé a hacer cosas, tenía a mi amigo, era adolescente. Bueno, empezamos a hacer locura, como digamos, no teníamos pesa, nada. Yo no quería un gimnasio porque me sentía como medio tímido. Y bueno, nos íbamos allá a Acero Zapla, o a las cosas abandonadas de acá, de las vías, y sabíamos traernos, pero no sé si era cosa de decirlo robar, porque yo creo que lo prestaron. Y bueno, estas cosas hoy en día lo tengo todavía, que son recuerdos muy lindos, son mis primeras pesas. Y bueno, y con él mi primera banca fue 2 bloques y una tabla, y mi primera barra fue una barreta. Y bueno, y después las vías lo empezamos a hacer agujeros, tenía un agujero, lo empezamos a sopletear y empezamos a hacer nuestros discos, o hacíamos discos de cemento.
Bueno, la cosa que empezamos a hacer con mi amigo, que es Luis Ramírez, que es un gran amigo, un hermano y siempre estuvo conmigo desde el comienzo de mi entrenamiento. Ya había hecho la rehabilitación y bueno, y sentía que lo teníamos que hacer y bueno, empezamos a hacer un pre de banca a lo brusco sería, porque no era una banca reglamentaria, era algo armado, pero levantaba mucho. Ya él se sorprendía que yo ya en ese tiempo ponía dos discos de cemento, las barras, todo, más la barreta que era, no sé cómo podía agarrar porque era impresionante. Las barras que hoy en día tengo son todo reglamentarias, bien cómodas, pero esa barreta creo que lastimaba muy fuerte. Pero bueno, la cosa era hacer el movimiento y el gesto del ejercicio. Cuando él me ve ahí levantando más de 70 kilos con repeticiones, se impresionaba porque lo más impresionante de lo mío, de hacer el ejercicio, es el agarre. El agarre yo lo agarro ahí y eso fue lo que se me impresionó. Hoy en día, bueno, ya tengo callo y bueno, y las barras que son más cómodas estas, que son olímpicas, pero era impresionante eso. Eso era lo que más impresionaba a él y bueno, pude evolucionar mucho. Después me iba a correr a la cancha de gol. Cuando empecé a correr a la cancha de gol me acuerdo que también daba un circuito como una cancha de poli, de deportivo, y me cansaba mucho. Pero siempre me acuerdo bien que se iba evolucionando en el sentido de que se iba haciendo más grande el circuito, una cancha de fútbol. Y menos acordaba, siempre me pasó eso, cerré el ojo y abrí, ya estaba corriendo toda la cancha de gol y era impresionante, no me cansaba nunca. Y me acuerdo una anécdota que un día fuimos a correr, él siempre, mi amigo, me acompañaba, él también hacía, pero siempre se quedaba y como decir que cortaba, yo seguía otoño, invierno, primavera, pasaba por todos los climas. Y bueno, un día estábamos ahí, habíamos tenido una agua para tomar y yo estaba corriendo todo alrededor de la cancha y sentí que alguien me había agarrado a él y habían entrado los policías porque pensaban que estábamos haciendo algo malo. Y yo sentía que alguien, imagínense yo con los pasos cortos, sentía que alguien me seguía. Y era alguien que me estaba correteando y eran los policías, pero no me podía alcanzar. Pero imagínense, debe ser que iba tan rápido, y eso que tengo los pasos, no me podía alcanzar. Y cuando yo doy la vuelta como si fuera un cuadrado de no sé cuántos metros tenía, pero era re grande la cancha de gol. Cuando vuelvo ya estaba mi amigo ahí, y bueno, me han dicho que no podíamos estar y nos cargaron ahí en la camioneta. Y bueno, después iban hablando ahí por el casino, en la bajada, y nos han dicho que no, si estábamos corriendo, y nos han soltado ahí con la bicicleta, todo. Pero fue algo muy lindo porque no estábamos haciendo nada, solamente estábamos haciendo algo sano y bueno, y creo que esos fueron los comienzos de romper etapas en mi vida. Mi madre no quería que haga esas cosas por mi discapacidad porque sentía que me iba a lastimar. Y bueno, y la mamá de mi vecino también no quería, bueno, pero nosotros hacíamos la locura y yo tenía escondidas cosas abajo de mi cama, alguna vez estaba sin dormir o iba a la escuela así. Me acuerdo que iba a la secundaria, me dormía y mis profes me retaban. Siempre pensaban que ya estaba haciendo algo malo, esto como hoy en día que se dicen que se fuman y no era eso. Me acuerdo que me decían que me dejen dormir, pero era porque me desgastaba mucho. Pero yo nunca sabiendo el deporte que iba a hacer, nunca sabía eso. Yo lo hacía porque me gustaba y sentía que iba a llegar a algo si lo podía romper esas cualidades del deporte. Sentía que era más para mí, para poder superarme más. En esos tiempos, bueno, con mi amigo hacíamos cosas y bueno, hasta que un día mi mamá se dio cuenta, habló con la vecina y nos han retado que dejen de hacer eso, que nos van a hacer, nos vamos a matar. Bueno, hasta que un día, bueno, mi mamá agarró y me fue a inscribir a un gimnasio acá que se llamaba Máximo en el Casino, que fue mi primer gimnasio y bueno, me acuerdo que ella me lo pagó todo, voy y yo me sentía nervioso porque estaba acostumbrado a las máquinas o algo más cómodo o algo. Y bueno, yo llegué ahí, me acuerdo que tenía que hacer las cosas y ver la forma. Las bancas eran altas, no tenían cosas para adaptarlo. En ese tiempo, bueno, agarré y bueno, lo que sí aproveché fueron las máquinas. Empecé a ver la forma de cómo podía yo generar hacer ejercicio para toda la parte inferior, tren superior. Pero la cosa era la socializarme con la gente. La gente me miraba cada vez que yo iba a entrenar y se impresionaba porque yo ya tenía, digamos, cuando yo entré a un gimnasio ya en pre-banca te tiraba 80 kilos, hacía repeticiones de 8, 6 y se impresionaba, pero yo siempre iba con mi amigo porque la barra era alta y no me lo podía alcanzar y bueno, siempre me lo alcanzaba él y bueno, después yo iba cargando más y ya se empezó a herniar en un momento, agarró y bueno, empecé a ser amigo de ahí, ya me empezaban a pasar de 3
Y eso fue lo impresionante, digamos, de poder, digamos, tener, aparte de estrenar, poder conocer a otras personas y que esas personas se contagien de esa energía, que fue muy bueno, porque después, bueno, yo llegaba y todos querían, no estrenar conmigo, pero querían estar ahí, y era como brindar esa energía alrededor de toda esta gente. Y siempre me buscaban, no estaban ahí, hasta que, bueno, conocí también a un amigo que es el profesor José Caucota, que en ese tiempo también me decía a mí que levantaba mucho y que había un torneo que se llamaba de Pogo Listing, que es el pre-banca, que son 3 enviones y el que levanta más gana. Y él me decía que estaría bueno que compita y que me dé una oportunidad. A mí le digo, pero yo no, le digo, si, ¿cómo voy a estar compitiendo? Digo, si, por no decir que tengo una discapacidad, no puedo llegar al agarre de arriba de la banca porque era alta. No, pero nosotros podemos arreglar eso, te lo bajamos los 3 como siempre, estás ahí estrenando, te lo bajamos. Pero estaría bueno que compitas, me dijo, animate, me dijo. Bueno, ese fue iba a la secundaria todavía, fue mi primer torneo que se fue en Gorriti, que lo armó Beco Montero. Y yo digo, bueno, voy, le digo a mi amigo que me acompañe, porque siempre fue el que me acompañaba, daba una mano de ayudarme a sacar el medio. Después 2 amigos más del gimnasio para que los de los costados. Nos vamos, mi mamá va, mi hermano también va. Me acuerdo que estaba re nervioso porque, o sea, de la nada que nunca hice actividad física, nunca hice cero deporte. Mi padre, digamos, siempre me vio como, me quiso, me ama mi papá, pero no me vio que iba a hacer cosas, digamos, por mis capacidades. Y eso fue lo bueno, porque veo que al no darme, digamos, el amor o el cariño, como tenerme como un hijo así por mi condición, creo que eso fue también el fortalecimiento de para mí, para mí, porque si mi padre no me hubiese hecho esas cosas, no hubiese crecido en mí, personalmente. Capaz que antes lo veía como algo, como una envidia hacia mi hermano, pero no era eso. Hoy en día, a la edad que tengo, veo que fue escrito esto dentro de la vida, de mi libro, de mi vida. Que él, al hacer esas cosas, me hizo un favor a mí, al estar hoy en día en el deporte, en lo más grande, en la historia del deporte argentino. Y creo que todas las cosas malas que me pasaron, eso es lo que me escribieron hoy en día. Pero bueno, mi padre, en un momento sí, capaz que sí me dolía, pero ahora no, siento que fue un propósito de Dios, de todas estas cosas, de marcarlo eso para que yo pueda seguir surgiendo. Bueno, en un momento estábamos en el torneo y fuimos a Jujuy ahí en el Gorriti y bajo del colectivo, y me acuerdo siempre del dibujito de Dragon Ball cuando Goku era chico, porque bajaban, eran osos así, bajaban gigantes. Y yo digo, ¿qué hago acá? Le digo, esto me van a ganar, digo. Pero claro, era todo por categoría. Yo era juvenil, mi peso era 45 kilos, era el más liviano de todo, y era el coeficiente de fuerza. Bueno, la cosa es que empieza la competencia. Yo tenía competidores de 55, 56, 60, era una unificación del más liviano hasta el más mediano. Y todos empezaban a pasar, uno se quedaba aplastado con la barra, era un solo intento, el otro hacía que se le caían los discos, uno que gritaba o tiraban 70, 80, y bueno, en un momento paso yo y la gente se impresionaba porque no llegaba a la barra, al acostarme en la banca, el agarre era un desastre, y bueno, y me lo tenían que pasar entre los 3, siempre el del medio fue mi amigo, que él siempre me aseguraba que la posición que tiene que estar la barra tiene que ser adecuada para no lastimarme. Y bueno, agarro, mi primer intento fue 90 kilos. Y 90 kilos hoy en día me doy cuenta, era mucho, y era un regional. Y bueno, agarro y la gente se impresionó. Y cuando vio el movimiento que subo y bajo, bien prolijo, aplaudían todo, se emocionaba. Mi mamá, mi hermano emocionado ahí. Después vuelven a pasar la misma ronda y vuelvo a pasar mi segundo intento, son 3 intentos. En el segundo intento hago 100 kilos, la gente se impresionaba porque levantaba bien. Y bueno, en el último intento, bueno, pido 110 kilos y la gente se amontonaba, y yo pesando 45, me acuerdo. Y en ese momento me agarró, la gente gritaba eufóricamente y me decían, después bueno, un periodista, y
ahí me nombró como el pequeño gigante, fue mi primer reportaje de diario. Esas cosas yo nunca me puedo olvidar, digamos, porque fueron momentos que abrieron el camino de lo que es el deporte para mí, de lo que es mi vida, que hoy en día lo sigo haciendo. Y más por la medalla, no, más por mi salud y por lo que me generó, digamos, mi vida cotidiana.